de 9 a 12, con el departamento de personal y la facultad de ciencias, porque lastimosamente uno pues no solamente está enfocado en la docencia, sino que forma parte de comisiones. Entonces por eso no pude estar. El día de hoy pues vamos a abordar el tema de los electrolitos. Ya vimos lo que es la función renal y el perfil de lípidos, esperando, ¿verdad?, que ustedes ya hayan pues completado lo que es el estudio de los mismos. Sabemos que el agua, ¿verdad?, constituye alrededor del 60% del peso corporal. De hecho, es el mayor componente del cuerpo humano. Por eso, ¿verdad?, es importante y fundamental, ya que ¿cómo decirle? Es fundamental para nuestro cuerpo, puesto que tiene múltiples funciones. De hecho, ¿verdad?, construyen lo que son las células, asimismo los fluidos corporales, actúan como medio de reacción, como disolventes también en el organismo. Aparte de ello, también pues el agua es encargada de transportar, ¿verdad?, los nutrientes y ayuda a eliminar esos residuos corporales a través de la orina. Por eso es fundamental, ¿verdad?, también para controlar lo que es la temperatura del cuerpo, a través de la evaporación, ¿verdad?, del sudor. Entonces, el agua pues se distribuye por el cuerpo. Sabemos que hay dos compartimientos, uno que es el intracelular y otro que es el extracelular. El compartimiento intracelular es el mayor, ¿verdad? Y de hecho representa aproximadamente 2/3 del agua corporal. Y el comportamiento extracelular, pues representa aproximadamente 1/3 del agua corporal. Entonces, el líquido plasmático, ¿verdad?, también está incluido acá dentro de este compartimiento extracelular, el líquido plasmático y el líquido intersticial, ¿verdad? Ya que ahí es donde abundan los iones como el sodio y el cloruro, que sabemos que el sodio pues es el catión que se encuentra en mayor concentración y el cloruro el anión que se encuentra en mayor concentración en el líquido extracelular. También es importante mencionar que contienen agua otros compartimientos, como el caso de la linfa, el líquido ocular, el líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, ¿verdad? Para mencionar, sabemos que en el organismo pues tenemos diferentes líquidos, pero eh, estos son como los que tienen mayor concentración de agua. Bueno, así como nosotros absorbemos o retenemos el agua, que ya dijimos que representa el 60% del peso corporal, sobre todo en los adultos, eh, este porcentaje se reduce según la masa corporal, ¿verdad? La mayoría de los órganos y tejidos pues contienen un 70% de agua. La sangre y los riñones componen un 83% de agua y los músculos pues representan un 76%. Este es bien importante que ustedes tengan estos datos, ¿verdad? Sin embargo, tenemos el tejido adiposo, que solamente comprende un 10% de agua. Entonces, 2/3 del agua corporal corresponden al líquido intracelular y el líquido extracelular pues está compuesto, ¿verdad?, de plasma y líquidos intersticiales. Sabemos que el agua que nosotros ingerimos es absorbida en primera instancia por el intestino delgado. Luego aparece en la sangre 5 minutos después, ¿verdad?, de su ingestión. Vean por qué es importante consumir agua. Entonces la reserva de agua corporal se está renovando, ¿verdad?, a una velocidad que va a depender de la cantidad de agua ingerida. Para un hombre, por ejemplo, que beba unos 2 litros de agua, una molécula de agua permanece en el cuerpo 10 días como vida media y el 99% de las reservas de agua corporal se renuevan en aproximadamente en 50 días. Pero así como nosotros también, ¿verdad?, ingerimos agua, también hay pérdidas de los líquidos corporales y sabemos que las principales fuentes de pérdida del agua del cuerpo pues son la orina y son el sudor.
De hecho, estas pérdidas, ¿verdad? Varían considerablemente en función del consumo de los líquidos, va a depender de la dieta, de la actividad física y también de la temperatura. El cuerpo también pierde agua, ¿verdad? De una forma menor a través de la piel y a través de los pulmones, con el hecho de estar respirando. Y otra parte, pues se pierde también a través de las heces. De hecho, estas pérdidas de agua se llaman insensibles. Es porque se denominan así porque el individuo pues no suele percibirlas, sino que ocurren como ya como un proceso fisiológico normal, ¿verdad? Entonces, les mencionaba la respiración a través de la evaporación en la piel y también a través de la eliminación en las heces. Bueno, las pérdidas de agua en las heces, ¿verdad? Son relativamente bajas, sobre todo en los adultos que están sanos. Aproximadamente, pues son 200 mililitros al día en condiciones normales. Y esta cantidad pues puede aumentar radicalmente, sobre todo en aquellas personas que presentan episodios de diarrea, ¿verdad? Por ejemplo, quizás las personas van entre 5 u 8 veces al día. Entonces ahí, claro, la pérdida de agua es considerable. Sabemos, ¿verdad?, que el sudor es el principal mecanismo termorregulador, sobre todo en las personas que están activas, ¿verdad? Entonces, durante la actividad física, la eficiencia metabólica de los músculos también es aproximadamente un 20% y se libera un 80% de energía en forma de calor. Entonces vean qué importante es tener estos datos porque de esa forma nosotros comprendemos lo que es la importancia de mantenernos hidratados. Y como parte del proceso normal, una vez que nosotros ingerimos agua, eh, pues eso pasa al estómago, ¿verdad? El agua se absorbe principalmente en los segmentos dijimos, del intestino delgado, del duodeno y del yeyuno, ¿verdad? Eso es importante. Luego viene que una pequeña parte de toda la absorción del agua que se produce en el estómago y el colon se absorbe aproximadamente 6.5 litros al día. Entonces, ¿qué pasa? Esa agua pasa desde el lumen intestinal al plasma y eso es por medio de transporte pasivo, ¿verdad? Por medio de transporte pasivo. Y una vez que pasa ahí por medio de transporte pasivo, pues sabemos que aquí ocurren diferentes procesos osmóticos. Entonces, las moléculas de agua son transportadas por la circulación para ser distribuidas hacia dónde, hacia todo el cuerpo, a los líquidos intersticiales, ¿verdad? Y de hecho también a las células. Entonces es así, ¿verdad? Como el agua se mueve libremente por esos compartimientos intersticiales y se desplazan sobre todas esas membranas celulares. Hay unos canales específicos de agua que le llaman acuaporinas. Entonces, es así, ¿verdad? Como también nosotros tenemos reservas de agua y que aproximadamente esas reservas pues nos pueden durar como vida media unos 10 días, ¿verdad? Dependiendo de la ingesta. Por ejemplo, si ingerimos 2 litros, entonces, ¿verdad? Ese sería el promedio de días que tenemos nosotros reservas de agua. Sabemos que estos procesos, pues hay diferentes hormonas, mencionábamos en la clase pasada, y una de ellas es la hormona antidiurética o también conocida como la vasopresina, que es secretada en el riñón y que tiene esas funciones, ¿verdad? De reabsorber y de excretar agua por los riñones y que también, ¿verdad? Aquí participan lo que es el sodio y el potasio, que sabemos que son regulados por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos a ver si ustedes recuerdan cuál es el propósito o en qué casos se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona.
¿Recuerdan la importancia del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Estarán en clase. ¿O será que estoy hablando sola? Vamos a ver, Francisco. Eliet. Los estoy hablando así de acuerdo a los que me acuerdo, ¿verdad? Em, lo busqué, doctora, y menciona que es para regular la presión arterial. Muy bien, regula la presión arterial y también, ¿verdad? Se activa cuando hay pérdida de líquidos o pérdida de sangre, porque el propósito es lograr el equilibrio. Entonces, si yo les pregunto, bueno, en la clase pasada les pregunté cuáles eran los órganos que participan en este sistema renina-angiotensina, ¿verdad? ¿Alguien recuerda cuáles son los órganos? Son los riñones, pulmón e hígado. Riñón, pulmón, hígado. Muy bien. Bueno, entonces hay diferentes casos, ¿verdad? Donde hay un desequilibrio del agua y a eso es lo que es la deshidratación. Quizás ustedes en algún momento pues se han visto afectados por esta condición. Entonces, cuando hay menos de 1.5 litros, pues algunos signos es presentar sed. Sin embargo, hay pacientes que tienen entre 1.5 a 4 litros ya de pérdidas, entonces esas personas ya tienen sed intensa, las axilas secas, el sodio estérico está aumentado, vemos que las orinas están más concentradas y nosotros hasta lo podemos ver en el laboratorio a través de las muestras que están bien concentradas, bien turbias. El hematocrito está normal, pero hay turgencia de la piel. Cuando dice turgencia de la piel es porque la piel se encuentra elevada. Por ejemplo, si nosotros jalamos así como está en la imagen, jalamos lo que es la piel, entonces la piel se mantiene así en la posición como levantada, ¿verdad? O elevada. Una vez que nosotros ya la hemos soltado, entonces ese es un signo de deshidratación. O no digamos cuando la pérdida es mayor a 4 litros, entonces aquí hay una sed compulsiva, estupor, una hipernatremia acentuada, hay una oliguria, un hematocrito incrementado y en el peor de los casos, ¿verdad? El paciente pues ya presenta un coma y la muerte. Este era el sistema renina-angiotensina-aldosterona en el cual les mencionaba, ¿verdad? Y que ahí su compañera pues ya daba eh, respuesta que los órganos involucrados son el riñón, el hígado, los pulmones. Otro dato importante acá es que todo empieza aquí en el aparato yuxtaglomerular, ¿verdad? Específicamente en el glomérulo. Entonces aquí tenemos una arteriola aferente, que ahí es donde, ¿verdad?, se secreta lo que es la renina como respuesta cuando hay una pérdida de líquidos. Entonces ahí hay una mácula densa, que es esa verde que ustedes ven ahí, esa estructura verde, esa mácula densa, que es como un sensor, ¿verdad?, de sodio y cloruro. Y si hay poco sodio, entonces avisa para que se produzca renina. Y es así como la renina se activa este sistema, actúa sobre el angiotensinógeno, que es una proteína que es producida en el hígado, y esta, ¿verdad?, se convierte en angiotensina 1, luego en angiotensina 2, pero para que pase de angiotensina 1 a angiotensina 2 debe haber una enzima que se llama ECA, enzima convertidora de angiotensinógeno, y que esa es producida ¿por quién? Por los pulmones, ¿verdad? Entonces eso solamente para que ustedes lo tengan presente. Bueno, sabemos que hay diferentes electrolitos. Ya mencionábamos que el sodio es el electrolito extracelular o el catión que se encuentra en mayor concentración. Entonces, fíjense que una de las funciones del sodio es esa,
regular la presión arterial y el volumen sanguíneo. Entonces, el sodio también pues es esencial para el funcionamiento de los músculos y de los nervios. Sabemos que forma parte de los huesos, que participa en lo que es el equilibrio osmótico, tanto en la concentración de sustancias dentro y fuera de la célula, ¿verdad? También colabora en la permeabilidad de las membranas, interviene en la contracción muscular y participa en la transmisión nerviosa. Entonces, como ven, la importancia de este catión, cuya concentración es de 136 a 145 milimoles sobre litro en lo que es el plasma, porque también nosotros lo podemos determinar en orina, ¿verdad? Entonces ahí el valor de referencia anda en 40 a 220 milimol sobre litro en orina de 24 horas. También, ¿verdad? Es importante que nosotros el sodio lo podemos adquirir o encontrar en forma de cloruro de sodio, el ingerido a través de los alimentos, que es como la sal de mesa que nosotros, ¿verdad? Suministramos a los alimentos. También puede ser a través de productos que son procesados, congelados, enlatados, y se encuentra en otros alimentos como de forma natural, como el caso de la leche, ¿verdad? La remolacha, el apio, las carnes procesadas como el tocino, el jamón, sopas, verduras envasadas, etcétera. Entonces vean qué importante es consumir, ¿verdad? Lo que es el sodio, puesto que una deficiencia de sodio en el cuerpo pues nos puede dar lo que es una debilidad, confusión mental, calambres musculares, ¿verdad? Asimismo como lo que son las alteraciones circulatorias. En el laboratorio nosotros podemos calcular lo que es la osmolalidad. ¿Y qué es la osmolalidad? Es la concentración de solutos en un fluido, ¿verdad? Evaluando el número de partículas por peso. Por eso la unidad es el kilo de fluido, ¿verdad? Entonces, esa solamente es para representar la relación o una fórmula que ya está dada para conocer cuál es la osmolalidad en suero, que en este caso, ¿verdad? Hay una relación entre lo que son dos moléculas de sodio más glucosa, más urea dividido entre 18 y dividido la urea entre 6. Entonces, cuando hay un desequilibrio a nivel de estos electrolitos, ¿verdad? Sobre todo sodio, urea o glucosa, eh, se indican, hay de estos analizadores osmómetros, ¿verdad? De hecho, ahí les puse un enlace para que ustedes puedan ver cómo funciona este osmómetro. Entonces vemos ahí los valores de referencia, si es la osmolalidad de 280 a 295 milimoles sobre kilogramo, ¿verdad? Ya dijimos que lo que evalúa acá es el número de partículas por peso, lo que es la osmolaridad. Y la osmolaridad con R evalúa el número de partículas por volumen. En este caso, la unidad son los litros. Bueno, pero así como continuamos hablando del sodio, ¿verdad? Hay diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando hay pérdida de sodio, el término que se usa es hiponatremia. Y cuando está incrementado el sodio, se utiliza el término hipernatremia. Entonces vemos que las causas pues, pueden ser por pérdidas excesivas a través de los riñones, ¿verdad? Sobre todo cuando el paciente tiene lesiones renales de aguda, cuando está bajo tratamiento de diuréticos, cuando hay deficiencia de mineralocorticoides. Estos mineralocorticoides, pues, son un grupo, ¿verdad?, de esteroides que ¿quién los secreta? La capa glomerular de la corteza suprarrenal. ¿Y cuál es la función de estos mineralocorticoides? Pues regular el metabolismo hidroelectrolítico. De hecho, son más representativos que la aldosterona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que hace estos mineralocorticoides es estimular la reabsorción de sodio y la excreción de potasio, de magnesio, asimismo de los hidrogeniones. Entonces, cuando hay deficiencia de este
de este grupo de esteroides, hay una pérdida de sodio. También cuando hay pérdida de sal por el cerebro, cuando hay a través de la piel, cuando hay un aumento de la sudoración, cuando el paciente tiene una fibrosis quística. Fíjense que la fibrosis quística es una enfermedad que provoca la acumulación de moco, de ese moco espeso, ¿verdad? Que es pegajoso en los pulmones, el tubo digestivo y asimismo en otras áreas del cuerpo. Es considerada un tipo de enfermedad pulmonar crónica que es más común en niños y también en los adultos jóvenes. Esta es una enfermedad, ¿verdad? Potencialmente mortal. También, ¿verdad? Para aquellos pacientes que tienen dermatitis extendida, pacientes que tienen quemaduras, por eso ustedes ven que un paciente que ha sufrido quemaduras de segundo, tercer grado, rápidamente se descompensa, ¿verdad? Porque hay una pérdida excesiva de sodio. Pacientes que presentan diarreas y vómitos, ya sea por que han sido o que han sufrido una intoxicación alimenticia, ¿verdad? No sé si a alguno de ustedes le ha pasado, ya sea por salmonela, por shigella. Entonces el paciente presenta una hiponatremia o pacientes que presentan fístula, que la fístula, ¿verdad? Se sabe que es una conexión anormal entre dos partes del cuerpo. Al haber una fístula, hay un escape o hay una filtración, ¿verdad? Que puede aparecer en cualquier zona del cuerpo. Podría ser entre dos órganos o entre un órgano y la superficie del cuerpo. Entonces ahí hay una pérdida. Pacientes que también presentan hilio. El hilio, pues, se sabe que es un tipo de una obstrucción intestinal y de esa forma también, ¿verdad? Hay pérdidas de líquidos, puesto que aquí se da un proceso que se llama peristalsis. Entonces, las peristalsis consisten en contracciones, ¿verdad? Que sirven para empujar las heces a través del colon y del intestino delgado. Tenemos acá, eh, sobre todo cuando hay un consumo insuficiente, cuando tenemos pérdida de sal, ¿verdad? ¿Qué va a presentar el paciente como características clínicas? Bueno, debilidad, apatía, un mareo ortostático. Cuando hablamos de mareo ortostático, es cuando se le baja la presión, cuando una persona se pone así de pie y después de estar sentado o acostado y se pone de pie, entonces siente como un mareo, ¿verdad? O como un aturdimiento o siente como que se puede desmayar. Ese es el mareo ortostático, desvanecimiento, confusión o en el peor de los casos un coma. Eso va a depender, ¿verdad? De la causa de la pérdida de sodio. Entonces también hay pacientes que pueden perder peso. Ustedes han visto así personas que quizás han tenido una intoxicación de esas crónicas, entonces que al final hasta se les ve una flacidez en su abdomen, ¿verdad? Eh, hasta el volumen de la cara se le ve así como un poco contraído sus músculos, porque también han tenido pérdida de peso. Pacientes pueden presentar taquicardia, hipotensión, oliguria, eh, menor presión intraocular, ¿verdad? Entonces, por eso es importante eh, siempre mantenernos hidratados y evitar, ¿verdad? Lo máximo, exponernos a situaciones, ¿cómo decirles? Involuntarias, que a veces uno se intoxica por andar ahí comiendo en la calle, que casi siempre es como lo más frecuente, ¿verdad? Así como en una población como nosotros, que estamos pues sanos, una de las pérdidas más frecuentes es eso, a través de las intoxicaciones. Bueno, cuando hablamos de una hiponatremia, cuando el valor de sodio es menor a 135 milimoles sobre litro. Se sabe que el valor de referencia es de 136 a 145 milimoles sobre litro. Y sabemos, ¿verdad?, que cuando los valores están muy disminuidos, entonces el paciente pues puede presentar sobre todo síntomas como neuropsiquiátricos, ¿verdad? Vemos que hay hiponatremias que son leves, moderadas y severas.
ahí están los valores establecidos. Imagínense un paciente que tiene una de 120, 135, pues se puede decir que es algo leve. Y algunos síntomas, náuseas, malestar, cefalea leve, como que son eh, más fáciles de asumir, ¿verdad? Mientras que si ya está de una moderada de 110 a 120, pues ya el paciente ya tiene una confusión mental, un letargo, una cefalea. Y vemos que si es menor a 110, pues ya definitivamente tiene que estar en cuidados intensivos porque ya el paciente entra a un estado de coma o también ya está en etapa que está convulsionando. Sin embargo, cuando el caso es por hipernatremia, el sodio es mayor a 150 milimoles sobre litro. Vemos ahí unas causas, sobre todo, ¿verdad? Cuando hay una excesiva administración, ¿verdad? De sodio, que puede ser de forma intravenosa, eh, cuando también el paciente se le está suministrando eméticos salinos. Asimismo, hay una disminución en la excreción cuando hay una disminución del filtrado glomerular, como en el caso de la nefropatía aguda y crónica, y también cuando hay un aumento en la reabsorción por los túbulos, como el síndrome de Cushing. Fíjense que el síndrome de Cushing aparece cuando el cuerpo tiene demasiada hormona de cortisol y puede ser resultado de estar tomando los corticosteroides, ¿verdad? Por vía oral o que el cuerpo produzca demasiado cortisol. Entonces, el exceso de cortisol puede producir algunos de los signos distintos que son distintivos, ¿verdad? El síndrome de Cushing, al paciente se le ve como una joroba de grasa en los hombros, la cara se le forma así como redondeada, puede presentar estrías de color rosado o púrpura en la piel. De hecho, se sabe, ¿verdad?, que este síndrome de Cushing también puede provocar lo que es la hipertensión arterial, pérdida de masa ósea y en ocasiones, ¿verdad?, la diabetes tipo 2, porque recordemos de que los corticosteroides lo que hacen es incrementar los niveles de glucosa. Por eso ustedes ven, ¿verdad?, que cuando a un paciente le indican un corticosteroide muy famoso, que es la prednisona, lo más que le dicen que puede tomar son 5 pastillas consecutivas, no más, ¿verdad? Porque sabemos que es un hiperglicemiante. Por eso es que el paciente, ¿verdad?, puede estar predispuesto a presentar una hiperglucemia. Hay que tener mucho cuidado porque esa prednisona, así como su venta, a veces le piden receta, prescripción médica, pero otras veces se la venden así de forma indiscriminada, ¿verdad? Entonces, sabemos que los efectos son muy efectivos, que desinflaman, definitivamente mejoran las condiciones, ¿verdad? De los síntomas que puede estar presentando el paciente, sobre todo cuando tiene procesos de inflamación de sus vías respiratorias. Entonces, así como tiene beneficios, ¿verdad? Tiene unas consecuencias. Bueno, ¿cómo podemos obtener la muestra de sodio? A través de suero o plasma heparinizado. Podemos utilizar, ¿verdad?, lo que es la heparina de litio, estos tubos que son tapón verde. Eh, Hay equipos portátiles, ¿verdad? Como el caso que les mencionaba la otra vez de un equipo iStat, que es para determinar electrolitos. Entonces, eh, por eso menciona que lo podemos hacer por sangre capilar cuando utilizamos estos equipos portátiles. Es decir, esos equipos que se trabajan a la par del paciente. Podemos utilizar sangre arterial también, ¿verdad? Y como la podemos determinar en orina, entonces lo más frecuente es la determinación de orina en 24 horas. Importante mencionar que la hemólisis pues no interfiere para la determinación de este parámetro. Vemos ahí la sangre capilar que nosotros la podemos tomar, ¿verdad?, de los dedos de la mano o en el bebé, ¿verdad?, del talón del pie. Otro
electrolito de interés es el potasio. Sabemos que el potasio pues es un catión que se encuentra en mayor concentración de forma intracelular. Entonces, este potasio, vemos que su valor de referencia es de 3.5 a 5.000 equivalentes sobre el litro. Vean ustedes que como se encuentra en menor concentración, entonces sus valores son también más pequeños. El potasio, sabemos que es un mineral, ¿verdad?, de nuestro cuerpo y que realiza diferentes funciones básicas, sobre todo en la regulación del agua dentro y fuera de las células. Que las funciones más importantes, ¿verdad?, que es esencial para el crecimiento del organismo, que forma parte de los huesos, que participe en el equilibrio osmótico, ¿verdad?, que interviene en la producción de proteínas a partir de los aminoácidos, interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono, es importante o fundamental para la síntesis de los músculos, participa en diferentes reacciones químicas, que interviene en la transmisión nerviosa y también participa en lo que es la contracción muscular. Dentro de las fuentes de potasio en nuestra alimentación, por eso es importante tener una alimentación balanceada. Fíjense que se encuentra en las frutas, sobre todo en los plátanos, en el kiwi, en los cítricos, ¿verdad? Como el limón, la naranja, tomates, ciruelas, en las pasas, cuando están secos, ¿verdad? Las pasas o los albaricoques. También en las carnes rojas y en el pollo. No digamos en los pescados, ¿verdad? Como el salmón, las sardinas, el bacalao. O cereales, ¿verdad? Como los frijoles, las lentejas. Asimismo como en el brócoli, las papas, ¿verdad? La leche y sus derivados. Entonces vean qué importante es tener una alimentación balanceada. Por si, ¿verdad? A veces descuidamos mucho porque estamos en las faenas diarias y comemos así como lo más rápido, comida rápida. Entonces, eh, pongámosle, ¿verdad?, mayor interés a nuestra alimentación. Vean ustedes, y que Honduras es un país tan rico en lo que es la producción, ¿verdad?, de hortalizas y de frutas. Entonces, aprovechar, quizás otros países, ¿verdad?, que son fríos no tienen esa misma ventaja que podemos tener nosotros de tener esa amplia variedad. Bueno, ¿qué pasa si nosotros tenemos un bajo aporte de lo que es el sodio? Entonces, va a llevar a diferentes alteraciones, como una debilidad muscular, taquicardia y también una hipotensión arterial, o sea que va a tener una presión arterial baja. Entonces, vemos ahí diferentes situaciones en el cual pues el paciente puede manifestar esas condiciones. Vemos ahí que el síndrome de Cushing también, que les mencioné anteriormente, puede estar relacionado lo que es el aldosteronismo, que el hiperaldosteronismo también, ¿verdad? Vemos una acidosis tubular renal. Hay diferentes situaciones en las que se puede encontrar bajo lo que es el potasio. Y no digamos cuando el paciente está tomando diuréticos, ¿verdad? O aquellos medicamentos o fármacos que son nefrotóxicos, como el caso de la anfotericina. Fíjense que aparte de ese, solamente un ejemplo, aparte de otros medicamentos nefrotóxicos, pues nosotros podemos mencionar el litio. Hay otro que se llama fenitoína. El aciclovir, ¿verdad? Que es muy común. También, ¿verdad? Lo que es el ganciclovir, todos estos que son antirretrovirales. Las quinolonas y las sulfonamidas también son medicamentos nefrotóxicos. La rifampicina, la vancomicina, las estatinas, que ustedes ya las estudiaron o que es una lectura que aparece en el campus de carácter obligatorio, que las estatinas, ¿verdad? Que son esas drogas hipolipemiantes. Entonces las estatinas también tienen un efecto
nefrotóxico. Las ciclosporinas es otro ejemplo. El tacrómilus. Este tacrómilus, fíjense que también nosotros lo podemos cuantificar en el laboratorio. Y esto es sobre todo cuando un paciente es sometido, ¿verdad?, a trasplantes de riñón. Entonces, o que pueden presentar una nefritis intersticial crónica. Entonces, como también es un medicamento antineoplásico, entonces, claro, tiene efectos nefrotóxicos. El metrotexato también, ¿verdad? Las tiazidas, que sabemos que son diuréticos. De hecho, hasta la ingesta por largo tiempo del lansoprazol o el omeprazol, que les mencionaba en una clase que es de venta libre, pues, que hasta en los buses venden el omeprazol. Entonces, esos medicamentos pues tienen efecto nefrotóxico, o el alopurinol, que también se los mencionaba, que es utilizado, ¿verdad?, para disminuir los niveles de ácido úrico. Entonces, vean ustedes que uno por eso no puede andarse automedicando o indicándole medicamentos, ¿verdad?, conocidos o a familiares. Bueno, entonces un paciente que tiene los niveles bajos de potasio, ¿qué va a presentar? Va a presentar lo que es daño neuromuscular, debilidad, estreñimiento, hipotonía, depresión, confusión. Y a nivel cardíaco, pues puede presentar arritmia. Ya dijimos que el potasio es importante porque ayuda a lo que es la contracción muscular. Entonces, el paciente también puede presentar alteraciones en su electrocardiograma. A nivel renal, pues polidipsia, poliuria, y a nivel metabólica, pues puede presentar lo que es una alcalosis, es decir, que se le van a incrementar los niveles de hidrógeno. Pero también se habla de una hiperpotasemia, sobre todo aquellos pacientes que presentan en su plasma valores de potasio mayor a 5.5 mil equivalentes gramos sobre litro. Vean ustedes que ahí dentro de las causas, ¿verdad? Una hemólisis definitivamente pues afecta los niveles de potasio. Si nosotros separamos con un tiempo prolongado, estamos separando el suero del paquete de glóbulos rojos, si lo hacemos más de 1 hora, entonces también es una falsa eliminación del potasio. Por eso sabemos que debe ser realizado esta separación en menos de 1 hora, porque ya después no solamente el potasio se ve afectado, sino que también el parámetro de la glucosa. O cuando hay una contaminación, ¿verdad?, con anticoagulantes, con EDTA, entonces en esos casos también se incrementa de una forma falsa. Pero ¿qué pasa si nosotros ingerimos demasiado potasio, ya sea de forma oral? Entonces, obviamente se van a incrementar, ¿verdad?, lo que es el potasio, y sobre todo se la están administrando por vía intravenosa. O también cuando a un paciente le hacen una transfusión de sangre y esa transfusión, esa unidad de sangre ha sido almacenada por un largo tiempo, entonces también el paciente va a presentar niveles altos de potasio. Esto es bien importante, ¿verdad?, para que lo tenga en consideración cuando lleve banco de sangre. Y lo digamos cuando a aquellos pacientes les tienen que suministrar 5 o 6 unidades, ¿verdad?, a causa de la condición o la patología que estén presentando. También es importante mencionar que hay una hiperpotasemia cuando un paciente hace ese ejercicio intenso, sobre todo cuando el tipo de ejercicio es a través de las caminatas. Em, Sobre todo cuando el paciente también tiene una acidosis generalizada, pacientes que tienen litiasis tumoral o pacientes que presentan una nefropatía crónica, lesión renal aguda, o cuando están utilizando algunos diuréticos, ¿verdad?, antiinflamatorios no esteroideos, o cuando el paciente tiene deficiencia de esos mineralocorticoides. Fíjense que hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Addison, y esto ocurre cuando las glándulas suprarrenales pues no producen suficientes hormonas,
suele ser consecuencia esta enfermedad a un problema del sistema inmunitario. Entonces el sistema inmunitario ataca a sus propios tejidos y daña la glándula suprarrenal. Entonces por eso, ¿verdad? Hay otra condición que se le llama adrenalectomía. Entonces esta adrenolectomía es una cirugía que es para extraer ambas glándulas suprarrenales, que sabemos que esas glándulas suprarrenales son unos órganos pequeños que están situados por encima de cada riñón. Entonces, en esas condiciones también el paciente presenta hiperpotasemia. Entonces, como vemos, el potasio pues puede utilizar dos términos, hiperpotasemia o también hipercalemia. Y si los niveles están bajos, hipopotasemia o hipocalemia. Y vemos pues que a su vez hay diferentes niveles para clasificar la condición del paciente, que puede ir desde leve, moderada, severa y mortal, ¿verdad? Y vemos ahí los rangos que son bien pequeños, ¿verdad? Imagínense que una lesión leve de 5.5 a 6. Por eso la hemólisis es fundamental acá. Si tenemos una ligera hemólisis, estos resultados se nos disparan. Por eso tenemos que ser bien observadores y solicitar una nueva muestra en caso que el paciente presente una ligera hemólisis. Entonces es así cuando está una hipercalemia, el paciente presenta debilidad muscular, parálisis y taquicardia, y cuando hay una hipocalemia, pues el paciente presenta confusión mental, debilidad, temblores, parálisis de las extremidades, debilidad de los músculos respiratorios, bradicardia, convulsiones, coma y muerte. Como ven, ante las pérdidas de estos electrolitos se ve siempre comprometido lo que es el sistema nervioso central. Entonces, por eso es importante que al momento de nosotros tomar la muestra, que en el cual nosotros en el laboratorio lo podemos utilizar suero, plasma heparinizado, podemos utilizar sangre capilar o también la orina de 24 horas, ¿verdad? Esa etapa preanalítica es bien crítica. Por eso nosotros debemos de evitar al máximo. Una buena punción nos va a evitar una serie de situaciones. Vemos que hay unos parámetros en el cual pues pueden dar falsos elevados, como el caso de la hemólisis, el torniquete prolongado, contracción muscular durante la venopunción, y que están falsamente disminuido el potasio cuando hay una separación tardía del suero o plasma de las células sanguíneas. Sabemos que activa la glicólisis y causa la entrada de potasio al interior de las células. Esto es bien importante, ¿verdad? Esta parte de los falsos disminuidos y también de los falsos elevados. Porque es bien común que a veces no entendemos el porqué del potasio anda tan incrementado. Bueno, entonces hay otro anión extracelular que es el cloruro. Es el cloruro y lo que mide, ¿verdad? Se puede determinar tanto en sangre o también en la orina. El cloruro, pues es muy importante en la sangre porque ayuda a mantener lo que es el equilibrio en cantidad de, eh, tanto de forma intracelular y fuera de la célula. También ayuda a mantener el nivel adecuado de volumen de la sangre, de la presión arterial y del pH de los líquidos del cuerpo. Por lo general, ¿verdad? Cuando se analizan los electrolitos, pues siempre se hace el estudio de sodio, potasio y cloruro. Pues la mayor parte del cloruro en el cuerpo proviene de la sal, ¿verdad? Como cloruro de sodio, que nosotros la ingerimos a través de los alimentos, que los intestinos absorben el cloruro cuando digerimos la comida, y que el cloruro que está de extra o adicional sale del cuerpo, es decir, aquello que ya no se ocupa, a través de la orina. También, ¿verdad? Es importante mencionarles que este metabolito pues se puede determinar en orina de 24 horas. Se puede también realizar análisis del sudor en la piel,
sobre todo para detectar la fibrosis quística, que ya dijimos que era una enfermedad obstructiva crónica, ¿verdad? ¿Y cuáles son las funciones del cloro? Pues participar en el equilibrio osmótico, que era lo que les mencionaba, mantener la concentración de sustancias dentro y fuera de las células, forma parte del ácido clorhídrico gástrico que participa en la digestión, también interviene en lo que es la digestión de la grasa. ¿Y cómo nosotros obtenemos ese cloro? Básicamente de la sal, ¿verdad? Y en pocas cantidades, sobre todo cuando se ingiere lo que es agua clorada. También es importante mencionar que durante el embarazo y la lactancia, no, perdón, ahorita estamos con el cloro, según yo estaba, ya había entrado al otro parámetro. Durante el valor de referencia es de 98 a 107.000 equivalentes gramos sobre litro. Entonces, ¿en qué casos nosotros encontramos una hipercloremia? En casos de deshidratación, pacientes que tienen una falla renal o tubular, pacientes con acidosis metabólica, teniendo como causa una diarrea o la diabetes mellitus. Ya sabemos que la acidosis metabólica pues va a ser una complicación aguda de un paciente diabético, una disminución del bicarbonato, pacientes que padecen de hiperparatiroidismo e hiperaldosteronismo. Y pacientes con hipocloremia, pues aquellos pacientes que tienen unos vómitos prolongados, acidosis metabólica en la cetoacidosis diabética o falla renal y bajas concentraciones de sodio en sangre. Entonces, todos estos metabolitos, pues sabemos de que se utiliza un método que se llama el método de ion selectivo, o también puede ser por potenciometría, en el cual nosotros podemos determinar estos electrolitos en el laboratorio. Hay unos equipos diseñados solamente para que nos puedan determinar estos tres parámetros: sodio, potasio y cloro. Y al cabo de unos 40 segundos nosotros ya tenemos el resultado de estos pacientes, ¿verdad? Solamente para mencionar unos nombres de estos equipos, se conoce que es el ProLight, el EasyLight y el iStat, ¿verdad? Entonces, eso para que ustedes lo tomen en consideración porque es lo que más se usa actualmente, ¿verdad? Trabajar con electrolitos es un poco tedioso porque todo tiene que estar nuevo. Una ligera, ¿cómo decirle?, contaminación del material y ya echamos a perder, ¿verdad?, un resultado, o no es confiable y vemos que tiene que ser lo más exacto posible. Entonces, por eso la gente no se la complica. Mejor compra un aparatito que le puede costar unos 80.000 empiras y determina estos parámetros, ¿verdad? Se puede hacer de forma manual, son métodos colorimétricos de punto final, pero como les digo, hay bastante variabilidad, sobre todo porque ya una vez que abrimos esos kits, ¿verdad? Van perdiendo estabilidad. Entonces, cuando se va a trabajar estos electrolitos de forma manual, se pide, ¿cómo decirlo?, un control riguroso, que la punta sea nueva, que el tubo sea nuevo. Hay que ser lo más preciso y exacto, ¿verdad? Ya vemos que los rangos de estos electrolitos son bien pequeños, entonces una mala práctica de forma manual es bien delicado. Por eso mejor esta parte siempre automatizarla. Otro parámetro, ¿verdad?, es el bicarbonato, que es muy importante, puesto que el bicarbonato es un parámetro sobre todo cuando estamos investigando algún trastorno del equilibrio ácido-básico. Hay acidosis metabólica, hay acidosis respiratoria, alcalosis metabólica y acidosis respiratoria. Entonces, en el laboratorio, ¿verdad?, estos parámetros pues se trabajan de forma conjunta. Vemos que el valor de referencia es de 21 a 28 milimoles en la sangre arterial, ¿verdad? Y que su exceso se asocia con pH alcalino en plasma.
y está disminuido en diarrea, en acidosis tubular, acidosis láctica y también en lo que es la cetoacidosis. Por eso, ¿verdad? En el laboratorio, cuando hacemos gases arteriales, se trabaja junto con el pH, la presión del dióxido de carbono y el porcentaje de CO2. Entonces, porque ahí, ya cuando miremos la parte de gases, vamos a ver, ¿verdad?, cuáles son los parámetros ya establecidos para cada uno de ellos y cuáles son las causas que van a provocar ese desequilibrio. Entonces, el bicarbonato aquí lo que funciona como un subsistema amortiguador, ¿verdad? Que es el principal mecanismo de la regulación del pH extracelular y la mayoría, ¿verdad?, de esos protones que son producidos durante el metabolismo, que son tamponados por lo que es el bicarbonato. Por eso ahí le aparece lo que es la fórmula, que esa fórmula es la ley de Henry. En el laboratorio nosotros conocemos un término que es el anión gap. ¿Qué es el anión gap? La diferencia entre los cationes y los aniones medidos en el laboratorio para conocer si hay aumento de aniones no medidos que están afectando la osmolalidad. Entonces, esta fórmula, por favor, estudienla de memoria, en el cual es la suma de los cationes, sodio más potasio, menos cloruro, menos bicarbonato. Aquí sodio más potasio menos cloruro, aquí hay un error, aquí es más bicarbonato, no se les olvide, más bicarbonato, voy a hacer la corrección. Sí, porque es una resta que voy a hacer de los cationes menos los aniones. El valor de referencia es de 7 a 16 milimoles sobre litro. Entonces, ¿qué nos va a decir eso? Que si el anión GAP está incrementado, es decir, valores de mayor a 16 milimoles sobre litro, es porque el paciente puede presentar cualquiera de estas condiciones. Puede ser una diabetes no controlada, niveles de hiperglicemia, cetonemia, acidosis láctica, puede presentar una toxicidad por ingestión de sustancias como el alcohol, los salicilatos, el metanol, el etilenglicol, o pacientes que también están presentando una hipernatremia o una falla renal. Sin embargo, cuando el anión GAP está disminuido, es en aquellos casos donde el paciente presenta una hipoalbuminemia, es decir, niveles bajos de albúmina en sangre, o que el paciente puede estar presentando hipercalcemia o hiperfosfatemia, que es menos frecuente. Casi siempre lo que se presenta en mayor de los casos es el anión GAP incrementado. A un paciente que esté en cuidados intensivos, entonces, ¿verdad? Es bien común, ¿verdad?, que les pidan el anión GAP, o si no, el médico hace el cálculo. O el equipo que les mencioné, el iStat, él lo saca automáticamente. Bueno, no sé si tienen preguntas, jóvenes, hasta ahorita. Nos quedan 5 minutos. Buenos días, doctora. Quería consultarle, una persona diabética no controlada, para que deje de tomar tanta agua, ¿qué puede hacer? Sí, definitivamente, ¿verdad? El médico le tiene que hacer una evaluación, conocer sus niveles de electrolitos en sangre, asimismo, ¿verdad? Realizarle un examen general de orina en sangre y dependiendo, ¿verdad? Si todo está normal, pues casi siempre tiene que presentar alguna resultados anormales. Entonces el médico establece el medicamento oportuno, ¿verdad? Porque una vez controlada la diabetes, entonces también, ¿verdad? Porque sabemos que ese mecanismo de estar orinando con frecuencia es a consecuencia, ¿verdad?, de una respuesta que viene desde el sistema nervioso central. Entonces le suministran o le indican lo que son reguladores para mantener la osmolalidad del cuerpo, porque aquí lo que hay es una descompensación, ¿verdad? Entonces, sí, básicamente lo tratan con reguladores de la osmolalidad. ¿Alguien más?
Bueno, entonces nos quedamos acá. Espero que ya hayan, hoy es miércoles. Sí, espero que ya hayan subido sus